Cordial saludo, mi nombre es Danilo Barrientos Madrid. Este es el video requerido para el escenario 2 del curso Género, Política y Derecho y en este momento iniciaría hablando sobre los movimientos feministas del siglo XX. Es importante recalcar que la movilización femenina, que en su momento no era llamado movimientos feministas, sino movimientos de mujeres en América Latina, han generado un fuerte impacto desde las sufragistas en los años 40 y 50, cuando accedieron por primera vez al derecho al voto en distintos países de nuestro continente, generaron una transformación social, política y jurídica en toda la región, ya que estas mujeres sentaron las bases para que los movimientos contemporáneos pudieran marcar agenda política en los distintos países, movimientos como eh, el 8M en Chile, Ni Una Menos en Argentina, las bandas moradas, eh, que se han consolidado como grupos de mujeres ciberactivistas y que también actúan en las calles, en las plazas públicas, para contrarrestar quizás momentos donde los regímenes autoritarios o quizás dictaduras han querido eh, apartarlas un poco de su derecho y su decisión sobre sus derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género, el mejoramiento en las condiciones laborales y equitatividad salarial entre hombres y mujeres y el acceso a la educación, por ejemplo. También les hablaré un poco en estos momentos del contexto histórico. Los movimientos actuales surgen gracias a las sufragistas en un principio, mujeres que toman las calles para exigir su derecho a decidir, hacer que su voto contara para elegir a sus representantes políticos. Movimientos que en América Latina iniciaron en los años 40 y se han desenvuelto en gran forma como un modo de protesta social, política y jurídica que ha desencadenado todo tipo de discusiones y también quizás de decisiones en torno a la capacidad que estas mujeres tienen para organizarse y generar verdaderos cambios en todo el continente y en muchos lugares del mundo. A continuación, mis compañeros ampliarán más este concepto y la explicación de las distintas olas del feminismo y conceptos claves y también en los feminismos contemporáneos. De manera directa en el acceso a derechos, a oportunidades y formas de participación en la vida social, política y económica. De igual forma, la perspectiva interseccional se convierte en un aporte central en tanto permite comprender que las desigualdades no se presentan de forma aislada, sino que se interconectan y se superponen, generando múltiples formas de discriminación que varían según el contexto histórico y social. Este enfoque amplía significativamente el análisis del género al reconocer que los factores como la clase social, la etnia, la edad o el contexto territorial también inciden en las experiencias de la desigualdad. Finalmente, es importante destacar el papel de los aportes teóricos de autoras y autores latinoamericanos que han contribuido de manera significativa a cuestionar las visiones tradicionales del género. Sus reflexiones han permitido proponer enfoques más inclusivos, críticos y contextualizados, orientado a transformar las estructuras sociales y jurídicas con el fin de mejorar de manera real las condiciones de vida de las mujeres en diferentes contextos del sistema del mundo. En conclusión, el feminismo, entendido como proceso histórico, social y teórico, no solo ha permitido visibilizar la desigualdad de género, sino que ha impulsado herramientas conceptuales y políticas fundamentales para su transformación, consolidándose como un campo esencial para el análisis crítico de las sociedades contemporáneas. Muchas gracias por su atención. Bueno, la tercera ola del feminismo arranca desde 1949 hasta 2010. Inicia en un contexto de posguerra, aproximadamente, valga la redundancia, en 1949 con la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, una obra fundamental que transforma el análisis de la condición femenina desde una perspectiva filosófica, social y política. En esta etapa, el feminismo amplía su enfoque más allá de la conquista de derechos formales y se centra en analizar las desigualdades culturales y estructurales que continuaban afectando a las mujeres incluso después de haber alcanzado avances jurídicos en etapas anteriores. Simone de Beauvoir plantea una idea clave para el pensamiento feminista contemporáneo, en el que indica que muchas diferencias entre hombres y mujeres no son naturales, sino construcciones sociales. Esto
se sintetiza en su célebre afirmación: no se nace mujer, llega una a serlo, con la cual cuestiona la naturalización de los roles de género. En esta misma línea teórica y política, autoras como Betty Friedan, Kate Millett, Chulat Mead contribuyeron a profundizar el análisis sobre el patriarcado como sistema de denominación, así como sobre la reproducción de los roles de género en la familia, la cultura y las instituciones. Uno de los aportes más significativos de estas olas es la consolidación del lema "Lo personal es político", el cual permitió visibilizar qué problemáticas tradicionalmente consideradas privadas, como la violencia doméstica, la desigualdad en el hogar y la subordinación en las relaciones afectivas, eran en realidad expresiones de estructuras de poder social. Asimismo, pues esta etapa incorpora con mayor fuerza debates sobre la sexualidad, los derechos reproductivos y la violencia contra la mujer, ampliando el campo de acción del feminismo hacia nuevas dimensiones de vida social. Cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Peña Herrera y les voy a hablar de la cuarta ola del movimiento feminista que va desde finales del 2010 hasta la actualidad. Y esta cuarta ola se caracteriza por el cambio significativo en las formas de comunicación política, de transmisión del mensaje, del proyecto político de los movimientos feministas a nivel global. Está marcada profundamente por el hito de las redes sociales, la masificación de las denuncias contra la violencia, en contra de la violencia de la mujer y de la comunicación del mensaje masivo del proyecto feminista, de sus metas, sus logros y a dónde querían llegar. El desarrollo de esta cuarta ola hay que tener muy presente el contexto. Este contexto se da pues como en la masificación del mensaje debido a las redes sociales. Y pues es un dato no menor porque la información es casi que al instante, el mensaje llega al instante, las olas de denuncia llegan al instante, se suben a sus redes sociales, el mensaje se puede dar casi que en tiempo real inmediatamente y su lucha se centró en la violencia contra la mujer, las denuncias de acoso, las desigualdades estructurales, la explotación de las mujeres, entonces en las sociedades contemporáneas y estas estructuras pues que los movimientos manifiestan, digamos, como el patriarcado, que la mano de obra y los trabajos, digamos, que eran patriarcales. En ese contexto entonces surgen movimientos feministas que también, digamos, tienen un impacto digital enorme, como el movimiento Me Too, Ni Una Menos en Argentina. No sé si todos recordamos pues que incluso se viralizó un video de estos movimientos haciendo coreografías y mensajes políticos en canciones que eran virales al instante, denunciando acoso, denunciando violencia contra las mujeres. Entonces pues digamos que en este contexto, en estos años, pues se hace muy fácilmente viral el mensaje. La segunda ola del feminicismo se desarrolla aproximadamente entre 1848 y 1949, marcando un momento decisivo en la consolidación de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Su punto de partida suele ubicarse en la Convención de Seneca Falls, realizada en Estados Unidos en 1848, considerada el primer gran pronunciamiento organizado por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta etapa del movimiento feminicista se caracterizó principalmente por la lucha por el sufragio femenino, así como por la exigencia de igualdad en el acceso a la educación, trabajo y a la participación en la vida pública y política. En este contexto, las mujeres denunciaban una exclusión sistemática de los espacios de decisión, ya que no podían votar ni ser elegidas para cargos públicos, y su acceso a la educación superior y a determinadas profesiones era limitado o directamente prohibido. En muchos países, entre las figuras más destacadas, más representativas, esta ola se destacaban Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Sojourner Truth. En Estados Unidos, Flora Tristan; en Francia, y Clara Campoamor en España, quienes contribuyeron de manera significativa a la consolidación del discurso de igualdad jurídica política. Gracias a la acción del movimiento sufragantista, se lograron avances importantes a nivel internacional. Por ejemplo, Nueva Zelanda reconoció el voto femenino en 1893, Estados Unidos en 1920 con la enmienda 19 y en España en 1931, en gran parte gracias a la incidencia política de Clara Campoamor.
en debate parlamentario. Adicionalmente, esta ola permitió que las mujeres comenzaran a ingresar progresivamente a universidades y profesiones que históricamente habían sido reservadas para los hombres, lo cual representó un avance estructural en términos de igualdad de oportunidades. En conclusión, la segunda ola del feminicismo no solo se limitó a la conquista del sufragio, sino que abrió el camino para la transformación de las estructuras jurídicas y sociales que excluían a las mujeres, sentando las bases para las posteriores luchas por la igualdad sustantiva en el siglo XX.